El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Defender los derechos humanos es darlo todo, algunas veces hasta la vida. Detenciones forzosas, constantes amenazas de muerte o represalias carentes de sentido son solo algunas de las acciones que ciertos actores que ven amenazado su poder buscan ejercer sobre aquellas personas que reivindican causas tan importantes como la lucha por los derechos reproductivos o el acceso igualitario sin importar la identidad de género. Hoy en día, promover el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos en regiones tan convulsas como América Latina se vuelve crucial. Garantizar medidas que los y las protejan para que su voz no se apague y continúen generando conciencia entre la población es una labor de los gobiernos, pero también de la ciudadanía. Dejemos atrás los prejuicios y estereotipos que se han entretejido alrededor de la palabra derechos humanos, que solo estigmatizan la labor de los y las defensoras. Seamos conscientes de todo lo que deben afrontar y el desafío que implica mantenerse a diario en la lucha. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, cada semana estamos aquí aprendiendo sobre nuevos temas con nuevos invitados y en esta ocasión que vamos a hablar del rol de los defensores y las defensoras en las Américas y los obstáculos que buscan superar en su lucha. ¿Defensores de qué? Defensores de derechos humanos en la Corte Interamericana. Para eso tenemos a dos invitados súper especiales. Por un lado tenemos a Jaime Vidal. Jaime es abogado especialista en derechos humanos. Actualmente es parte de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la Corte. Es parte del equipo especializado de la CIDH, institución que junto al IDPUC organizó un curso dirigido a defensores y defensores de derechos humanos y que esta semana se ha dictado en la PUC. Jaime viene de Chile. Jaime, muchísimo gusto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y por otro lado tenemos a una persona súper archiconocida en el ámbito de los derechos humanos. Tenemos una rockstar acá al lado. Tenemos a Ana María Vidal, ella es secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ana María también ha participado, por supuesto, en este curso de defensores y defensoras. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Katy, y gracias a todas las alumnas y los alumnos de la PUC, mi alma mater también. Saludos para toda la PUC, está bien. Bueno, como decíamos, vamos a hablar un poco de cuál es el papel que cumplen, que asumen los defensores y defensoras de derechos humanos en la Corte Interamericana. No sé si de repente Jaime podría empezar contándonos un poquito de manera global cómo funcionan, cómo se articulan los defensores de distintos países, o las causas que evidentemente la Corte ve causas un poco más, no necesariamente específicamente por países, sino a veces algunas más transversales, ¿no? Pero ¿nos puedes contar un poquito cómo se articulan en su trabajo en la Corte Interamericana? Sí, por supuesto. Bueno, en el sistema interamericano en general, digamos, ¿no? Sí, claro. En el ámbito de actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte, ¿verdad? Yo destacaría principalmente el trabajo de articulación que ahora mismo a día de hoy veo que es el que tiene por una parte el mayor impulso y también uno de los mayores riesgos, los que enfrentan los mayores riesgos en su defensa de derechos humanos, que es en el sector ambientalista y la defensa del territorio, ¿verdad? Las comunidades indígenas. Yo creo que es una problemática que se extiende a lo largo de todo el continente, con focos muy particulares en Centroamérica, en México, pero también aquí en Perú y en otros países, digamos, de América del Sur, que es la defensa del medio ambiente y del territorio, ¿verdad? Particularmente, además, a través de liderazgos indígenas y de mujeres indígenas que en defensa de su territorio, de sus comunidades, frente a lo que pueden ser inversiones hidroeléctricas, mineras, ¿no? que pueden de alguna manera afectar la convivencia y la vida de esas comunidades, ¿no? Se ven amenazadas en esa oposición a estos proyectos, ¿verdad? Y luego, por supuesto, también hay otras redes de defensa de derechos humanos muy importantes, ¿no? Por supuesto está también la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, que representa, yo creo que un ámbito también de defensa muy importante en la región y que vemos que está siendo de alguna manera amenazado y que está, ¿no?, frente a la posibilidad de un retroceso importante en varios estados de la región, y creo que es importante destacarlo. También tenemos la causa de la defensa de los derechos LGBTI, ¿no?, que
donde vemos una especial vulnerabilidad además en aquel sector de la defensa de los derechos de las personas transgénero, que vemos que todavía sigue siendo el punto más débil, ¿no? Que más vulnerable dentro de esa defensa, ¿verdad? Y luego también, en general, la defensa de derechos humanos que realizan aquellas comunidades que están en una situación de especial vulnerabilidad, como pueden ser las comunidades afrodescendientes en los distintos países, ¿no? O por temas también de cuestiones indígenas en general, ¿verdad? Entonces yo destacaría eso. Hay varias luchas más que se pueden mencionar, pero yo creo que esas son las que destacaría ahora. Y también, por lo que mencionaba un poco antes, veo que hay una tendencia creciente en la región en retroceder, ¿verdad? En muchos de los derechos que estas comunidades y estos colectivos han alcanzado en los últimos años, y eso es algo de gran preocupación para el trabajo que hacemos nosotros de la Relatoría y desde el sistema interamericano en general. Ana María, y a nivel de Perú, ¿cuáles son las causas en las que no sé si el Estado, pero los defensores, en todo caso, las causas más específicas en las que nos vemos involucrados? Sí, gracias, Katy. Yo creo que primero en el Perú lo que tenemos que empezar a entender nosotras y nosotros mismos es que cualquier persona puede ser defensor. Yo quisiera empezar por allí, porque muchas veces se asocia esto de defensor de derechos humanos a solo a los abogados o a solo quien trabaja en una ONG o en la Defensoría del Pueblo, y no es así. En cualquier caso donde se defiende derechos de una colectividad, donde sale la gente a tomar un liderazgo y a decir, aquí estamos para decirle Estado o empresas privadas o a quien sea, decirle, tienen que respetar, tienen que garantizar nuestros derechos. Ahí estamos hablando de defensores de derechos humanos. Y en Perú también, por ejemplo, las comunidades nativas, los pueblos indígenas, ya sea de la Amazonía o de la zona andina, también son defensoras de derechos humanos como colectivo. Eso empezando con quiénes son los defensores de derechos humanos. Y también los abogados, también la gente que trabaja defendiendo los derechos humanos en ONGs, y también muchas veces en el Estado, porque ahí tenemos todo un debate dentro de la misma sociedad civil que no se compara a otros debates que hay en la región, porque para nosotros sí, por ejemplo, hay el caso de alcaldes locales de provincias muy chiquitas, de distritos muy chiquitos, que los están matando por defender a sus comunidades, por cuestionar megaproyectos. Entonces sí consideramos desde el Movimiento de Derechos Humanos en Perú que ellos son defensores de derechos humanos. Y a la pregunta que tú me decías de cómo está la situación de los defensores acá tuvo un pico muy alto, tú recordarás 2008, 2009, con Bagua, con Andoas, la muerte de quienes lideraban las protestas, que ellos son los defensores y defensoras de derechos humanos también, era como ya pan de cada día. Veíamos muertos en conflictos sociales y lo veíamos con toda una estructura que iba armando no solo estas muertes, sino, por ejemplo, también los estados de emergencia, preventivos muchas veces, el cese del diálogo, el uso de la fuerza con armas letales. Entonces era todo un aparato, toda una estructura que se producía que terminaba matando a los defensores de derechos humanos. Creo que hemos hecho un trabajo muy fuerte desde sociedad civil, con Defensoría del Pueblo, con otras organizaciones, con otras entidades también del Estado, y este número afortunadamente ha bajado. O sea, podemos decir que ahora no hay el número de muertos que hay en otro lado tan doloroso como por ejemplo en Colombia, donde están matando aproximadamente a 100 defensores de manera anual. O sea, es algo demasiado doloroso. Acá todavía habría algunos casos, estamos buscando identificarlos, pero esperamos y hacemos toda la incidencia y todo el trabajo posible para que este número no aumente y se quede en cero. Actualmente. No, pero tú dices que, disculpa que te corte, que todos podemos ser defensores, ¿no? Sí. Pero no todos los defensores pueden tener el mismo alcance, ¿no? Y no todos pueden tener el mismo alcance, y claro, no todos van a tener el mismo nivel de riesgo, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, salir a reclamar desde un lado privilegiado, como el que estoy yo trabajando en la plataforma de organizaciones que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con las debidas condiciones de seguridad,
que se pueden tener, entre comillas, que líderes que están en los territorios defendiendo su territorio y enfrentándose muchas veces a la policía, por ejemplo, que está alquilada para las mismas extractivas, que ese es un tema que ya de repente llegamos más adelante. Pero sí, todos y todas podemos ser defensores y lo vemos a diario, por ejemplo, ahora en los casos en las universidades donde muchas mujeres han salido a defender sus derechos por toda esta práctica que antes se veía como común del acoso sexual, del acoso, de los hostigamientos hacia las mujeres. Estas chicas que están defendiendo, por ejemplo, en los espacios universitarios su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, también son defensoras de derechos humanos. Estas personas trans que antes no salían, se invisibilizaban y dentro de la universidad se les excluía y ahora están reclamando por su derecho a la identidad de género, también son defensoras de derechos humanos. Entonces, con distintos tipos, con distintos niveles de riesgo, pero sí, todas y todos somos defensores, podemos ser defensores de derechos humanos y tiene el Estado el deber de protegernos. Ya que has dado pase al tema del acoso sexual, el tema de la mujer y también al tema LGTB, que son dos temas que Jaime nos ha mencionado, que también son como de los que más en boga están, ¿no? O de los que más destacan ahorita. No sé si de repente hay algún caso emblemático en alguno de estas dos áreas que nos podrías comentar, no necesariamente peruano, evidentemente. Sí, bueno, hay varios casos, ¿no? A mí me gustaría, antes de entrar a lo mejor al caso particular, destacar que bueno, los grupos que yo mencionaba son grupos que reúnen características en su defensa que llaman la atención, ¿no? Porque uno ve patrones en la región que de alguna manera direccionan la violencia hacia esos grupos, ¿verdad? A los que yo antes mencionaba. Y también, siguiendo un poco la línea que comentaba Ana María, sí me gustaría destacar que la violencia no solo se manifiesta en asesinatos y amenazas, sino que cuando hablamos de los desafíos de las personas defensoras de derechos humanos en la región, hablamos de un panorama muchísimo más amplio, ¿verdad? La violencia y el hostigamiento se manifiesta no solo en amenazas y en violencia, ¿no? En asesinatos, sino en lo que nosotros llamamos la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? A través de los cuales los estados, incluso los medios de prensa, sectores privados, criminalizan, ¿no? Y generan una idea de la persona defensora de derechos humanos como esta persona enemiga interna que está de alguna manera operando desde dentro del Estado para desestabilizar el sistema, al Estado, al gobierno, ¿verdad? Y de alguna manera deshumanizar un poco, ¿no? La figura de la persona defensora de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, acá la figura de la persona de derechos humanos está siempre relacionada con la izquierda. Exacto, ¿no? Y en algunos países está relacionado con el fascismo, ¿no? Y en otros con ser guerrillero y en otros con ser, ¿verdad? Eso va variando según el contexto sociopolítico de cada país. Y el común denominador, que aquí también es muy doloroso, es el terruqueo, ¿no? La forma más fuerte de estigmatizarte es amenazar con el terruqueo. Exacto, así funciona, ¿no? Es un aparato lamentablemente muy efectivo y de una manera que el defensor, ¿no? La defensora ya no es una persona, sino que es otra cosa, ¿no? Y es como lo que tú decías, puede ser un comunista o un terrorista o un fascista, eso va a variar, pero siempre tienen ese factor común de que deshumaniza a la persona defensora de derechos humanos. ¿Y esto por qué, verdad? Esto tiene una finalidad muy clara, y es porque es mucho más fácil luego poder armarle un proceso judicial a esa persona. Si tienes a una persona que la opinión pública o la sociedad en su conjunto la ve como un enemigo, una persona hostil, ¿verdad? Es mucho más fácil luego plantearle un proceso judicial fabricado, ¿no? De alguna manera hostigar, amenazarla, ¿verdad? Sin que eso conlleve, digamos, consecuencias mayores, etcétera, ¿verdad? Y eso lamentablemente sucede muchísimo en esta región, ¿verdad? También hemos tenido casos en Perú donde vemos justamente lo que comentaba Ana María, ¿verdad? De esa relación de los defensores y las defensoras como terroristas, enemigos internos, ¿verdad? Vimos el último caso en medios de comunicación, en redes sociales, sobre todo cuando fue la reciente aprobación del protocolo de protección, vimos que hubo justamente una reacción en ese sentido, ¿no? Incluso desde algunos sectores políticos señalando que se estaba buscando proteger a terroristas, poco menos que con este protocolo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, de todas maneras hay países en los que es más complicado que en otros ser defensor de derechos humanos y bueno, con ese tema regresamos después de la pausa.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos y estamos con Jaime Vidal y Ana María Vidal. No son familia, por si acaso. Tampoco de Arturo Vidal, al menos yo no sé si Jaime. Tampoco. Entonces estábamos antes de la pausa preguntando en qué países es más complicado ser defensor de los derechos humanos. Sí. Bueno, más que en qué países, que quisiera partir diciendo que esta es la región más peligrosa en el mundo entero para defender derechos humanos, ¿no? ¿Más que África? Más que África. Sí. Según los últimos informes anuales de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo, el informe anual de 2018 de Frontline Defenders o de Global Witness, señalaron a las Américas como el lugar donde suceden 3/4 de todos los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo, ¿verdad? Y además en el continente tenemos los países que lideran, ¿no?, las cifras más altas de asesinatos y de agresiones, también a nivel mundial, ¿no? Por supuesto con Colombia, como mencionaba Ana María, como uno de los países que justamente lidera, es el número 1 en el mundo en asesinatos al año de personas defensoras, con la paradoja que además los asesinatos han aumentado desde la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Lo cual quiere decir que una situación, digamos, democrática o de paz no necesariamente garantiza una seguridad para las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Incluso puede ser a la inversa, ¿no? Entonces eso es un factor a tener muy en cuenta. Qué horrible, pensaríamos que es distinto, ¿no? Pensaríamos que es distinto después de una firma de un acuerdo de paz y además estamos en pleno siglo XXI, por Dios, ¿por qué nos seguimos comportando como estuviéramos en el siglo XVIII? Sí, y si aquí te das cuenta, por ejemplo, la coordinadora surgió en plena etapa del conflicto armado interno para defendernos entre las organizaciones que estábamos denunciando que pasaba algo más que solo la historia oficial, que hubo muchos crímenes, que hubo muchas violaciones a los derechos humanos. Y pensábamos también que acabado nuestro conflicto armado interno tan doloroso, el año 2000, de retorno a la democracia, la situación iba a mejorar. Pero, por ejemplo, tenemos desde el retorno de la democracia hasta la fecha más de 150 defensores asesinados en el país en época de democracia y de paz. Ya, y tú sabes que de todos ellos, hasta ahora, de todos ellos, no hay ni una sola sentencia. Hay una sentencia en Huancavelica por 4 casos, pero que la han apelado el Estado peruano. Entonces, frente a esta muerte indiscriminada que ha habido por parte de las fuerzas del orden, por parte de la Policía Nacional, a los defensores, hay una impunidad que todavía sigue. O sea, hay cosas que todavía tenemos que ir mejorando, porque esto ya pasó, pero tenemos que encontrar justicia en esos casos. Sin embargo, para las personas que ejercen su derecho a la protesta social, tenemos casos de personas, y lo ha visto Jaime en las audiencias, se ha mostrado como colegas nuestros, por ejemplo en Cajamarca, Milton Sánchez, con 60 juicios e investigaciones que tenía solo él. Y por ejemplo en el caso de Las Bambas, para ser el más cerquita que tenemos ahora, el Ministerio de Justicia, que está actuando de muy buena manera, creo que está trabajando mucho por alcanzar una situación de protección de derechos humanos en la región en conflicto. Ha intentado hacer un mapeo de los casos de criminalización y ha dicho, bueno, en primera instancia podrían haber como 180 o 190, pero todavía no tengo la cifra exacta. O sea, hay tantos casos que ni siquiera el Ministerio de Justicia, que es el ente rector en materia de derechos humanos en todo nuestro estado, tiene la capacidad de ver todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque tenemos también una empresa allí que ha trabajado mucho denunciando por cualquier cosa a las comunidades. Entonces, y la criminalización es una de las formas más fuertes de desarticular de toda la organización. Claro. O sea, claro, no te mata, no lleva las cifras afuera de manera internacional, están matando defensores, pero te asusta porque te pueden dar 20, 30 años de prisión y te da un miedo y te desarticula y no da ganas de salir a protestar, a reclamar por tus derechos, y la gente dice, no, mejor me quedo callada porque si no me van a acusar en las radios locales, en los medios de allí, de terrorista, de radical, de extorsionador, y para colmo voy a tener juicios interminables. Ustedes, solo para terminar el último caso, porque ahora todo el mundo habla de Tía María. ¿Se acuerdan que vimos todo el Perú, primero al señor Cuasaca con el Miguelito en la mano, con un arma en la mano? Luego salieron instantes después las fotos de cómo la policía le estaba sembrando el Miguelito. Ya. Por ejemplo, ese señor hasta ahora tiene un caso pendiente. O sea, él está siendo investigado, a pesar de que todo el Perú vio cómo le sembraban el Miguelito. Entonces, no podemos seguir criminalizando a gente que lo hemos visto con las fotos, que
que le han sembrado las pruebas y demás, y eso es lo que está pasando en las protestas sociales y también en otros muchos casos. Es lo que mencionaba Jaime, no es más fácil deshumanizar al defensor, ¿no? Pero o sea, los defensores de hecho se enfrentan a otro tipo de... no solamente a la persecución o a la criminalización, sino también tienen algunos otros retos, me imagino. No sé si nos podías comentar algunos. Bueno, yo principalmente destacaría, aparte de los asesinatos y la criminalización judicial, que quería retomar un último punto que comentaba Ana María, porque creo que es muy importante, ¿verdad? Y es que cumple el objetivo, que es justamente que un defensor deje de defender derechos, ¿no? En la medida en que el defensor tiene que empezar a defenderse a sí mismo, ¿verdad? Tiene que, todo el tiempo que esa persona defensora está yendo a un juzgado, defendiéndose a sí mismo, tiene que estar gastando sus recursos, que no suelen ser muchos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, sobre todo en las defensorías locales y más rurales, ¿verdad? Es tiempo que esa persona tiene que dedicarse a defenderse a sí mismo y tiene que dejar de defender los derechos humanos de su comunidad o de todos nosotros, ¿verdad? Entonces es muy triste porque justamente es un mecanismo, a través del cual se cumple el objetivo final, ¿verdad? Que es erradicar la defensa de derechos humanos en determinados lugares o contextos, ¿verdad? Aparte de eso, yo creo que también, aparte de lo que es la criminalización propiamente judicial, retomando la idea que comentaba antes, es la deshumanización de la defensa, ¿verdad? La creación de ese imaginario del defensor o la defensora como este enemigo interno, como esta persona que opera internamente para desestabilizar al gobierno, ¿verdad? Y eso funciona desde todos los niveles. Yo aquí me gustaría destacar que hay muchos actores involucrados ahí, tenemos que hacer conciencia de esa diversidad. Por un lado, por supuesto, actúan los actores estatales, ¿no? A veces tenemos ministros, ministras o altos funcionarios del gobierno que públicamente, ¿verdad?, acusan a las personas defensoras de derechos humanos de ser criminales, de ser, digamos, agitadores, etcétera, ¿no? Ese ha sido, por ejemplo, el caso reciente de la crisis de Nicaragua, en la que, digamos, la Policía Nacional o incluso la vicepresidenta, ¿no?, haciendo unas declaraciones públicas semanalmente terribles, ¿no? O también tenemos el sector privado, no hay que perder de vista las empresas, ¿verdad?, que tienen una capacidad de generar opinión pública muy importante, ¿no? Y sobre todo en aquellos contextos de defensa de liderazgos indígenas y de defensa del territorio, vemos cómo las empresas privadas se organizan muy bien, ¿verdad?, con los medios de prensa para poder, ¿no?, implantar un mensaje constante, ¿no?, en contra de estos liderazgos. Y luego hay otros sectores que en algunos países de la región también son importantes, como pueden ser algunos sectores de la iglesia, ¿no? Hemos visto a lo mejor sectores de la iglesia evangélica en algunos países de Centroamérica, o incluso también de donde yo soy, en Chile, ¿verdad?, teniendo unos mensajes muy hostiles, ¿no?, en contra de los defensores LGTBI, de las personas trans, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener claridad en esa diversidad de actores, ¿no? Por supuesto que tenemos que estar muy pendientes del Estado y del gobierno, ¿no?, y de las autoridades públicas, pero seremos más efectivos si tenemos en cuenta también que actúen en colaboración, por así decirlo de alguna forma, con otro tipo de actores, ¿verdad? Yo quiero así agarrar al vuelo dos ideas de lo que dice Jaime, porque sí, la estigmatización es muy fuerte y hay que verla también cómo se produce de manera diferenciada con las mujeres, porque con las mujeres se ensañan de manera distinta, siempre tocando su intimidad, y es algo que tenemos que saber identificar, porque muchas veces se había visto como normal esos insultos, siempre metiéndose con la parte más de la familia o tu vida personal, y siempre se han visto como normal y no se dan cuenta también todos los golpes, el miedo que genera a las mujeres, ya tengan hijos o no tengan hijos, esas ganas de volver a no tener espacios públicos, no salir a la vida pública, no tener participación política. Si eso no empezamos primero a verlo, a identificarlo y a saber que es también ataque a las defensoras de derechos humanos, va a pasar también invisibilizado y solo se van a ver los ataques que se dan de manera general, entonces se va a ver con un lente que solo mira a los hombres. Segundo, cuando hablabas de la estigmatización, también hay que... Y decías, sí, los gremios empresariales se organizan. Aquí, por ejemplo, la CONFIEP acaba de sacar su documento Agenda País, que les invito a todas las personas que nos están escuchando en las universidades de Arequipa, de Huancayo y de acá de Lima a que lo lean. Y en la página 38, 39 y 40 habla de un protocolo que es el avance chiquitito que hemos tenido, pero es un avance que tenemos que proteger y en el cual también ha estado involucrado todo el grupo de trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos que está también
y compartido con sociedad civil, y en el cual señala la CONFIEP de que tanto el protocolo está mal hecho, que es un documento que no ha sido avalado por la academia, que no ha sido avalado por sociedad civil, cuando es un mandato que tiene de obligaciones internacionales. Creo que la CONFIEP no se da cuenta que el Perú está dentro de un sistema regional de protección de derechos humanos y también universal, y tiene que cumplir esos mandatos como la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, y también atacando el proceso de trabajo que hay para la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, señalando que los asusadores podrían meterse y demás. Y con los asusadores creemos que se refiere a los defensores de derechos humanos. Entonces, le hacemos una invitación a la CONFIEP, y creo que se lo tendría que hacer también la comunidad universitaria en todas las regiones, diciéndole, tiene que proteger a los defensores de derechos humanos, tiene que proteger este protocolo que ya está, que ha avanzado el Estado, y tiene que también tener una actitud más proactiva y trabajar en la elaboración conjunta de un plan de empresas y derechos humanos. Y lo último, ya se me fue, pero... Bueno, nada, nos quedamos sin tiempo en este bloque. De verdad ha sido muy, muy interesante contar con la experiencia de los dos. Para cerrar, de repente, Jaime, siempre es acá un enfrentamiento, ¿no? Tú mencionas que hay varios actores que se enfrentan, entre comillas, a los defensores, ¿no? Pero acá tenemos un enfrentamiento especial con las empresas, ¿no? Entonces, no sé que si ha llegado, no sé, mejor dicho, ¿cómo podrías, cómo interpretas tú este panorama que en un país como el Perú, las empresas sean como que el gremio empresario sea como que quien más peros le pone a los defensores de derechos humanos? Claro. Bueno, yo diría que no están solos en esa situación, ¿verdad? Porque es una situación que vemos a lo largo de toda la región. Es lo que comentaba al inicio cuando les mencionaba los principales grupos afectados en la defensa de derechos humanos y les hablaba de la defensa del medio ambiente. Bueno, la primera posición que tiene la defensa del medio ambiente es justamente la empresa privada, ¿no? La inversión extranjera, hidroeléctrica, minera, extractiva, etcétera, ¿no? Entonces, diría que es una problemática compartida del Perú con varios países de la región cuando dices que justamente el sector privado, la empresa, tiene esta posición, ¿verdad? ¿Pero es un problema con las legislaciones de los países? Es un problema, bueno, primero es un problema multinivel, ¿verdad? Por supuesto hay un nivel de falta de legislación que tiene varias aristas. Uno podemos ver, por una parte, la que es la legislación de consulta indígena, ¿no? Que sea previa, libre, informada, y de cómo estas empresas, estas inversiones extranjeras o nacionales se pueden implantar en territorios, en comunidades indígenas y actuar sin tener el previo consentimiento de estas comunidades, ¿verdad? Que viven del medio y que necesitan, ¿verdad? Muchas veces de los recursos naturales, del agua, etcétera, para poder subsistir. Estamos hablando de subsistencia, no estamos hablando de quizás, ¿no? Es algo así de elemental. Entonces hay un problema legislativo, por supuesto, que hay una legislación vaga o a veces una falta total de legislación, ¿no? Que permite esas actuaciones un poco arbitrarias, digamos, ¿no? De estos sectores privados. Luego también hay aquiescencia de las autoridades públicas, ¿verdad? Nos falta una posición más fuerte, muchas veces en estas ocasiones de los gobiernos locales, regionales y nacionales sobre cómo gestionar y cómo regular esas situaciones de conflicto entre las comunidades y las empresas privadas, que las dejan muchas veces a su propio albedrío, ¿no? Y entonces son las situaciones en las que vemos ese tercer problema de que las empresas se toman un poco la justicia por su mano, ¿no? Y que a través de sus seguridades privadas, de su contratando a la policía directamente. Claro, exactamente, también hemos visto casos así. Son los que se convierten en una especie de una suerte de Estado en esos contextos, ¿verdad? Que son los que imponen la seguridad y el orden como a ellos mejor les parece, ¿no? Y ahí es donde vemos esas situaciones realmente de muchísima arbitrariedad y de mucho abuso, ¿no? Bueno, este tema da, como siempre, para largo. Regresamos con nuestro segundo bloque. Muchas gracias, Jaime y Ana María. Gracias, Katy.
El dato IDEPUC. El 2017 se consideró el año más mortífero para defensoras y defensores de derechos humanos. Ese año, 400 defensores del medio ambiente y de los derechos humanos fueron asesinados. De este total, aproximadamente la mitad eran miembros de comunidades indígenas que murieron defendiendo sus tierras y derechos, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas ICIA. Este fue el dato IDEPUC. Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy estamos conociendo un poco más el rol y la realidad que viven, a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas. Y bueno, en el primer bloque tuvimos un panorama un poco más general de cómo funciona el sistema interamericano y con algunas especificaciones de cómo se trabaja en el Perú. Pero en este bloque vamos a hablar específicamente solo del Perú. Y para eso tenemos a dos invitados súper especiales y súper capos. Por un lado está Tarsila Rivera, vicepresidenta de la Asociación Chirapac. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tarsila. Gracias. Y por otro lado está Bruce Barnaby, responsable de la línea de pueblos indígenas y coordinador del área académica y de investigaciones del IDEPUC. Bruce, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, entonces en el primer bloque nos decían Ana María y Jaime que el tema ambiental, el tema de derechos de las mujeres, el tema de las poblaciones LGTBI y el tema de pueblos indígenas son algunas de las líneas que siempre tienen, por las que siempre hay más defensores, no siempre se luchan. Entonces, ustedes desde su experiencia, de hecho Tarsila creo que nos puede contar mucho, nos puede dar un bonito panorama, bueno, no sé si bonito, pero nos puede dar un panorama de cómo viven los defensores y defensoras de derechos humanos en el tema de pueblos indígenas su día a día, ¿no? ¿Cuáles son las luchas en las que estamos ahorita enfrascados? Tendríamos que hablar, creo, de diferentes etapas en el proceso, digamos, de cuando hemos empezado a entender qué son los derechos humanos desde los indígenas. Y entonces, porque muchas veces cuando hablamos de la defensa de los derechos colectivos desde los pueblos indígenas, que significa defender justamente el territorio, los recursos naturales, el derecho de no ser expulsados de nuestros sitios de origen porque encontraron un recurso debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Muchas veces se cree que son derechos especiales los que nosotros como pueblos indígenas estamos pidiendo. Entonces hay todo un proceso de entender también que la Declaración de Derechos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas trabajados en la ONU justamente recoge toda esa complejidad que significa ser indígena y tener derechos específicos como tal. Entonces, a estas alturas, por supuesto, las defensoras, las mujeres defensoras indígenas de derechos territoriales, recursos naturales, ya entienden que hay los dos derechos que se combinan, lo individual y lo colectivo. Entonces, por ejemplo, en el contexto de ahora que se habla tanto de la Agenda 2030 y se habla del desarrollo sostenible, entonces desde las defensoras de los derechos colectivos o las defensoras de los recursos naturales, tú dices, bueno, ¿y cómo vamos a lograr un desarrollo sostenible si justamente el derecho más importante y prioritario en la agenda desde los pueblos indígenas y también para las mujeres indígenas no tiene una seguridad ni un respeto, a pesar de existir los instrumentos internacionales o más concretamente el convenio 169 de la OIT? Entonces es complejo y en realidad nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, tenemos como techo, por supuesto, los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos están nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, que permea todo, permea la vida espiritual, la vida física, la vida emocional, el entorno, porque si no, ¿dónde? ¿No? En el caso mío, por ejemplo, que vengo de una comunidad afectada en los 80s y que a los 37 años haya entendido que no teníamos derecho a tener derechos, es algo que también golpea, ¿no? Porque vivimos
como en otro mundo, sobreviviendo o a nuestro modo, produciendo, pero también en una forma de vida que para otros puede ser no aceptable, pero para nosotros era una vida que tú producías, tenías satisfacciones propias, teníamos alimentos, y sí es cierto, no teníamos ese afán ahora de consumir, de tener cosas, como también nos pasa creando nuevas necesidades el mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos pensando que dentro de la agenda de pueblos indígenas y de mujeres indígenas, la prioridad es la defensa del territorio, los recursos naturales, uh-huh, como un derecho humano también fundamental. Claro, pero es un derecho que históricamente siempre ha sido no tomado en cuenta, ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, claro que yo creo que en algún momento cuando los pueblos indígenas empiezan a reclamar este derecho a cuidar su propiedad, a tener un territorio, a tener un lugar que se respete el lugar donde viven, donde se desarrollan, entonces creo que han pasado ya muchos años y el Estado no termina de entender, ¿no? El propósito de esta defensa. No sé qué nos puedes decir tú, Bruce. Es interesante porque el marco de conceptualización del tema de defensores y defensoras es un marco jurídico reciente. En el Perú se acaba de aprobar el protocolo de defensores este año, pero el marco de protección y de lucha de los pueblos indígenas en relación a su territorio y en relación a sus derechos colectivos es algo que viene de hace mucho tiempo. En el ámbito internacional, la construcción del convenio 169 de la OIT se hizo en el marco de presión de organizaciones de pueblos indígenas que estuvieron en Naciones Unidas presionando, en la OIT específicamente, para poder reconocer sus derechos. Y en el Perú, si es que solamente vemos un proceso histórico basado en el tema de territorio, vemos que la reforma agraria y todas las demandas de reforma agraria y todas las revueltas que hubo de reforma agraria antes de que efectivamente se implemente, ya venía desde una lucha de reconocimiento de territorio. Uh-huh. Y a nivel bastante más actual, lo que fue la lucha de Bagua, uh-huh, y lo que termina siendo el factor principal para que el Estado se ponga las pilas y comience a implementar políticas específicas en favor de pueblos indígenas, fue también una lucha por el territorio, uh-huh, ¿no? Las normas de Bagua fueron básicamente normas que flexibilizaban la propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas. Lo que habría que preguntarnos ahora es si es que a partir de Bagua en adelante el abordaje que ha tenido el Estado es también de defensa del territorio, porque vemos, por ejemplo, la creación de un ministerio, ¿no? Uh-huh. Un viceministerio en este caso. Vemos la creación de espacios de coordinación y de participación con pueblos indígenas y vemos la implementación de varias políticas que responden sí a una agenda de derechos, uh-huh, pero que no sabemos si efectivamente están respondiendo a la principal demanda que justamente comentaba Tarsila, que es la protección de sus territorios no solamente en la parte de sierra, sino en la parte de selva, uh-huh, ¿no? Y es ahí donde siguen generando los conflictos. Hay una demanda principal con varias pequeñas demandas. Esas son las demandas que de alguna manera está abordando el Estado, pero no termina de abordar la gran demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que sí habríamos que preguntarnos como sociedad en qué medida y hasta dónde la demanda de los pueblos indígenas va a poder jalar el carro con el Estado y de dónde se necesitan las alianzas para poder presionar al Estado para que eso se dé, ¿no? Claro, pero o sea, digamos, la respuesta del Estado siempre es como... Yo la veo como que muy tibia y siempre es como tratando de ponerle un freno a los reclamos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿O me equivoco? Es que aquí hay un aspecto que necesita mayor esfuerzo de parte del Estado, aunque el Estado somos todos nosotros, uh-huh, diríamos los gobernantes. Uh-huh. Se necesita entender la dimensión de los derechos, pues. Entonces tenemos todavía gente que gobierna con una mentalidad pensando que mis derechos no son los mismos del otro. Uh-huh. Entonces cuando se empieza a mirar a los pueblos indígenas con esa vara, ya perdimos. Por ignorancia, porque no se tiene en cuenta la dimensión de los derechos humanos de todos, o porque no se considera que el Estado somos todos. Uh-huh. Entonces ahí hay un problema. Yo veo el otro problema que tiene que ver también con las limitaciones que tenemos en los propios gobernantes y como Estado y como país y sociedad. O sea, cuando se habla de hacer la consulta, se hace la consulta después, cuando revienta el chupo,
y no se sabe, por ejemplo, cuáles son los lugares o los recursos estratégicos que el Estado debe tener y preservar para las futuras generaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que en una zona que se supone va a servir para las futuras generaciones, hoy deciden dar una concesión petrolera, de gas o forestal o repartir tierras, como está pasando en la Amazonía, o minera, cuando no se sabe por cuánto tiempo vamos a tener el agua dulce y cómo tienes que preservar la vida de tu pueblo para las futuras generaciones, qué tipo de recursos estratégicos el país no debería exterminar ni regalarlos ni venderlos. O sea, a mí me parece que hace falta esa parte que yo no sé si existe, porque en ese sentido tendríamos, por ejemplo, a los pueblos indígenas como aliados estratégicos justamente para proteger esos recursos, porque históricamente lo han hecho. Por ejemplo, los amazónicos, si ellos no hubieran cuidado y preservado todo lo que todavía se tiene en la Amazonía, bueno, ahora no estaríamos hablando de todos los recursos que hay, ¿no? Luego el tema de las concesiones mineras en la parte andina. No se piensa que se necesita esos recursos para el crecimiento económico. Entonces, ¿dónde está la política económica de crecimiento del país en relación a los recursos que se deben preservar y por cuánto tiempo? Por ejemplo, yo conversaba con una persona que trabaja en una empresa minera que no sé de qué capitales es. No, me dijo, imagínate que acabamos de lograr una concesión por 30 años de este yacimiento minero. Con toda la tecnología que tiene la empresa, en 10 años va a sacar todo. Y entonces, digo, el pueblo sabe que su decisión a favor o en contra compromete el impacto de la vida de la naturaleza, de su pueblo, y qué va a pasar después de los 30 años o los 10 años. O sea, cuando se hacen las consultas, lo que se quiere es justamente que haya ese proceso previo de información para decidir a conciencia. No es solamente, hoy día va a venir los recursos y tenemos trabajo para todos. Bueno, esta instrumentalización de los recursos y este pensar que no se van a acabar nunca es uno de los principales problemas que tenemos. No, bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, estamos de vuelta en el último bloque de este programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y hoy estamos aprendiendo sobre el rol de las defensoras y defensores de derechos humanos. Bruce, ¿tenías algo de comentarnos respecto a los procesos de consulta? Más que la consulta en particular, creo que el proceso de diálogo, que es algo que ha quedado ya como una buena práctica, por decirlo de alguna manera, una práctica obligatoria dentro del Estado, ¿no? Ya se tiene conciencia de que ahora se tiene que dialogar con los líderes y lideresas indígenas. El problema ya no está en si hay que o no dialogar, sino cómo realizar este diálogo, ¿no? Muchas veces lo que estamos viendo es que la agenda de qué es lo que se va a dialogar, cómo se va a dialogar y cuándo se va a dialogar es una agenda que está colocada aún desde el Estado y no desde las organizaciones indígenas, ¿no? Que creo que sería un paso más adelante en cómo poder fomentar este diálogo. Y creo que eso tiene que ver también, y lo comentaba muy bien Tarsila, en relación a la percepción que se tiene sobre los líderes y lideresas indígenas. Y muchas veces, si es que nosotros vemos los conflictos sociales y la cobertura que se le da en los medios de comunicación, nos damos cuenta que hay una sensación de que o no tienen el derecho de hacer ese tipo de reclamos, o son personas que no terminan de entender lo que están reclamando, o que no pueden dimensionar las verdaderas razones que están detrás, ¿no? Hay
un paternalismo detrás de cómo se perciben los conflictos y no se les dimensiona como actores y lideresas que tienen una demanda particular, que tienen algo que decir, que puede ser distinto a lo que está pensando el gobierno, a lo que puede ser distinto a lo que está pensando la sociedad, pero que puede ser igual de importante, ¿no? Es un paternalismo histórico, ¿no? Exacto. Y creo que es algo que se tiene que ir hacia un conflicto ideológico en ese sentido. Poder combatir justamente la idea de que ellos nos tienen la capacidad de poder dimensionar los problemas tal como lo hace el Estado o lo hace la sociedad occidental, digamos, ¿no? Porque sin eso va a ser muy difícil reconocer las demandas históricas, ¿no? Y eso es algo que pasa también con los defensores y con las defensoras y las cosas que ocurren dentro de las comunidades y los conflictos que ocurren y los muertos que tenemos en los conflictos, que son finalmente personas que están luchando por demandas particulares, terminan siendo vistos como la represión de un acto delincuencial y no como la defensa de derechos de líderes y líderes indígenas. Claro, una cosa que nos decía Ana María en el bloque anterior era que cualquier persona puede ser defensor o defensora de derechos humanos, ¿no? Cualquier persona que defiende una causa, por decirlo, aunque suene redundante. Sin embargo, fuera de micros, Tarsila nos decía algo muy importante, ¿no? Es esto de que haya defensores y defensoras que cuenten con una red que los soporte, con redes institucionales de preferencia, ¿no? Que los apoyen. ¿Nos podrías explicar un poquito esta importancia? Es que tenemos que ubicarnos en el contexto. Cuando hablamos de defensoras y defensores indígenas, tenemos que ubicarnos en el contexto de ellos, que son personas que generalmente están en las comunidades, en sus regiones o en su espacio. Entonces, conociendo bien el contexto, sabemos que son personas que defienden un derecho que para ellos es histórico. El perder su tierra es como perder la vida. Perder su territorio es perder la casa, el aire, la tierra y los alimentos. Entonces, y viven en un espacio lejos del sistema. Entonces, el vivir lejos del sistema también nos ocasiona desconocimiento de una serie de, digamos, de instrumentos, de mecanismos que pueden haber para no arriesgar la vida, o saber a dónde podemos recurrir, con quiénes podemos contar, ¿no? Pero viven fuera del sistema porque el Estado no llega a donde debe llegar. Claro, no llega, hay ausencia, entonces ahora llegan porque necesitan nuestras tierras o los recursos de encima o de debajo de la tierra. Entonces, imagínense, en esa condición, alguien que lucha para que no se termine el agua, para que no se termine los bosques, para que pueda tener la tierra para seguir produciendo y dando de comer a sus hijos. Entonces, si no tuviera aliados que le acompañen en ese proceso, ¿qué pasa? ¿Desaparece o simplemente no trasciende esa lucha? Entonces, sí, los pueblos indígenas, las defensoras y defensores indígenas necesitamos aliados dentro y fuera. Y en ese sentido, los movimientos sociales, las organizaciones de defensa de derechos tienen que también mirar un poquito, no mirándonos como a los pobrecitos aislados, claro, sino porque somos también seres humanos que tenemos derechos que defender y somos parte de este territorio, porque ya trascendimos en el sentido que nosotros tenemos derecho justamente de libre tránsito, pero no vamos a renunciar a los 50 metros que tenemos en algunas comunidades, digamos, andinas, y el gran territorio que se tiene en la Amazonía. Entonces, sí consideramos que es necesario que la sociedad nacional entienda también esa necesidad de ir construyéndonos como sociedad nacional en esa diversidad y con esas especificidades que se tienen como sectores socioculturales. Eso no se ha hecho ni a través de la escuela pública ni nada. Tenemos que hacerlo a través de estos espacios, digamos, de reflexión, porque no es un derecho aislado el hecho de que estemos defendiendo que, por ejemplo, no se termine el agua dulce, porque estamos en contra de que una empresa minera se lleve todo el agua dulce que baja de las montañas. Entonces la ciudad tendría que pensar de dónde viene esa agua. ¿Qué pasa si ya no tenemos esa agua dulce que baja a las ciudades? ¿Qué pasa
si los bosques mueren en relación a la contaminación, y la riqueza misma que tenemos como país, o sea, la gran biodiversidad, tanto en alimentos como en medicina y otros, o sea, si no protegemos ese patrimonio para mí, que lo cuidaron los pueblos indígenas en su diversidad, se termina también el patrimonio del país. Claro, y después estamos pensando qué pasó, como pensamos ahora con las lenguas que han desaparecido, ¿no? ¿Qué pasó con esa lengua? ¿Por qué no se cuidó? Que estamos buscando los últimos hablantes, qué sé yo. Pero una cosa que me parece importante, ¿no? Es, digamos, los pueblos indígenas son los más preocupados por ciertos aspectos que, digamos, en la capital no se toman tan en cuenta, ¿no? Pero esta necesidad de tener un respaldo institucional va también por el hecho de que muchos defensores y defensoras son asesinados o son perseguidos, y si no cuentan con un soporte que visibilice estos problemas que enfrentan, ¿no? Que el problema, digamos, ya la muerte es más que un problema, ¿no? No son causas que a las que nos sintamos, los que no estamos dentro de estos contextos, nos sintamos involucrados, ¿no? Entonces, sí. Tú me hablabas de del protocolo que se acaba de aprobar, que Ana María lo mencionó también de volada. Sí, hay solamente mencionar que hay una serie de factores de riesgo que hacen que además que los defensores y defensoras indígenas tengan una mayor vulnerabilidad que otros. Justo lo conversábamos también con Narcila fuera de micros, el tema de los contactos que uno necesita para poder acceder a ciertos beneficios, digamos. Muchas veces los líderes o lideresas indígenas se encuentran en zonas geográficas muy distantes, en espacios económicos muy pobres, en espacios sociales muy complicados, donde además si es que uno es indígena, mujer, o es parte de la comunidad LGTBI, o es una persona con discapacidad, termina generando una mucha mayor vulnerabilidad, y donde solamente si es que uno tiene un contacto con organizaciones que pueden tener acceso al Estado, es donde uno puede visibilizar una lucha en particular. Es lo que pasó también, por ejemplo, con Edwin Chota, que afortunadamente para él tenía una forma de llegar con las organizaciones nacionales, pero ¿cuántos de este tipo de personas dentro de esos espacios geográficos distantes podemos tener con este tipo de historias, donde estamos hablando de actividades ilegales, actividades que el Estado no controla, ¿no? Y en situaciones en las cuales no hay acceso a una comisaría o ningún servicio público en particular que pueda recoger esa información? De alguna manera el protocolo que se ha aprobado este año busca justamente poder cubrir esa brecha, digamos, tratando de generar un registro que pueda identificar cuáles son las acciones que se están tomando, cuáles son las demandas específicas que hay en temas de defensores y defensoras de derechos humanos, cuáles son los casos que se están dando y cuáles son las razones por las cuales esos casos se están dando. Pero si no se trabaja de manera mucho más integral, el protocolo va a caer sobre saco roto, ¿no? Y es alguno de los riesgos que tenemos cuando se trata de un instrumento que es muy específico dentro del Ministerio de Justicia y no una política nacional que puede ser aprobada a través de, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Bueno, aunque con el Congreso que tenemos no sé qué tanto podríamos confiar en que sea aprobada, ¿no? Ahora también es un poco, o suena un poco extraño, ¿no? Recién ahora aprobar el protocolo, ¿recién? En sí, y además cómo, ¿no? O sea, ha sido un protocolo aprobado específicamente en una mesa de trabajo a través de una directiva dentro del Ministerio de Justicia, que es un primer paso. Los que venimos trabajando política sabemos que estos son cosas que se van construyendo poco a poco. Eso hay que verlo así, como un primer paso, sabiendo que es completamente insuficiente y sabiendo que tiene que venir articulado con una serie de políticas más, ¿no? Muchas gracias, Bruce, muchas gracias, Tarsila, por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada y me despido hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.